Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy presentes. Les damos la bienvenida a todos nuestros asistentes. Voy a hacer la presentación de nuestras autoridades y de nuestro honorable presidio. Tenemos a nuestro cónsul general de Japón de Guanajuato, Katsumi Itagaki. Un aplauso para él. Tenemos a nuestro cónsul de la sección económica, Takumi Nakagawa. A nuestro presidente de grupo SC Parque Tecnológico e Instituto Sanmiguelense, el ingeniero Fernando Valderas López. Al presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía San Miguel de Allende, Eduardo Berrocal López. Tenemos a nuestro invitado de honor, el conferencista Yasuaki Yamashita Takeno. Un aplauso grande para él. También tenemos invitado al autor del libro de testimonios de Yasuaki Yamashita, a Sergio Hernández. Un aplauso también para nuestra directora del Instituto Sanmiguelense, María Eugenia Valderas López. Y es así como le damos la bienvenida también a nuestros estudiantes, a las diferentes escuelas que nos visitan el día de hoy a esta conferencia, también a los medios de comunicación como al personal docente. Con ustedes cedemos la palabra al ingeniero Fernando Valderas López. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida a los miembros de la Corresponsalía del Seminario de la Cultura en San Miguel de Allende. Agradecemos al Seminario de la Cultura por darnos la oportunidad de compartir y difundir la cultura entre la población estudiantil de nuestra ciudad. Agradezco al presidente de la Corresponsalía de San Miguel de Allende, Eduardo Berrocal López, aquí a mi lado, y a los demás miembros del Seminario de la Cultura que nos acompañan por hacernos partícipes de tan importante labor de ser anfitriones de la primera conferencia en donde se propone la dinámica de que la cultura vaya hacia la gente. Agradezco la asistencia de Katsumi Itagaki, cónsul general de Japón en Guanajuato, y de Tajuña Nakagawa por acompañarnos a este evento. Asimismo, agradezco a Sergio Hernández, autor del libro de las memorias de Yasuaki, pero principalmente, por supuesto, a nuestro invitado especial, el señor Yasuaki Yamashita, quien nos compartirá su experiencia de vida. Ya estuvimos escuchándolo ahorita hace un ratito en Dragón Estéreo y la verdad, qué vida tan bonita, tan impresionante, Yasuaki. Bienvenido. Agradezco a todos los presentes, alumnos, maestros, público en general por su asistencia a esta casa de estudios. Y quisiera agregar algo, ¿no? Pues una de las particularidades de Yasuaki pues es que le tocó como parte de su vida cuando era muy niño, pues vivir una guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que debe de ser uno de los pocos, muy pocos sobrevivientes, gente aún con vida, que pues aguantó una bomba atómica en Nagasaki. Yo creo que somos partícipes y me da muchísimo gusto que estemos ahorita aquí pues llenos de invitados, muchos jóvenes, muchos estudiantes, tanto de aquí del Instituto Sanmiguelense como estudiantes que vienen de fuera, pues escuchar esta experiencia de vida, ¿no? Cómo este evento particularmente pues transformó o enriqueció de alguna manera la vida de Yasuaki,
Y este tema es de particular importancia, pues yo creo que en estos momentos, ¿no? Tristemente, pues estamos viendo las noticias y sabemos qué es lo que está pasando por allá en el este de Europa, en Ucrania, en Rusia. Y qué tristeza, ¿no? Que muchas veces las naciones, particularmente algunos individuos, pues seguimos sin entendernos y sigue habiendo guerras, ¿no? Ojalá que por allá las cosas mejoren, pero ese es uno de los valores o uno de los motivos de existir también, les quiero compartir, del Instituto Sanmiguelense, particularmente de Bachillerato Internacional, donde uno de los valores principales del Bachillerato Internacional es precisamente mantener la paz o preservar la paz en el mundo, siendo un programa que surgió precisamente de diplomáticos a nivel internacional que decidieron crear este programa académico pues para darle una mayor movilidad a sus hijos que se mueven pues por todo el mundo. Entonces, híjole, de mayor relevancia justamente por esto que está pasando y pues esperamos que las cosas por allá mejoren. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Y ya no me quiero alargar más porque en realidad el que queremos escuchar, por supuesto, pues es a Yasuaki. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a nuestro presidente, el ingeniero Fernando Valderas, que como siempre un gran impulsor de la cultura para los jóvenes de San Miguel de Allende. Le cedemos la palabra, por favor, a Eduardo Berrocal López, que es quien nos va pues platicar un poquito sobre lo que vamos a escuchar el día de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Saludo fraternalmente a las autoridades del Japón que están aquí presentes. Muy bienvenidos sean ustedes. Saludo a nuestros compañeros del Seminario de Cultura Nacional, del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía San Miguel de Allende, que también están aquí. Todos somos compañeros y todos somos un grupo colegiado de mexicanos, hombres y mujeres, que nos dedicamos a fomentar, a transmitir y a divulgar los conocimientos, la cultura, la ciencia, la técnica, las especialidades médicas. Y este seminario, el Seminario Nacional, tiene un programa muy arduo. Cada año reúne especialistas de todo tipo para hacer todo tipo de conferencias. Esta conferencia nada menos que es una de ellas. Gracias a la participación del Instituto Sanmiguelense, Fernando, muchísimas gracias por esta colaboración mutua entre el seminario y la Corresponsalía San Miguel de Allende. Gracias al Instituto Allende por recibirnos, Maru, muchísimas gracias. Estamos aquí para escuchar la primera conferencia del año, una conferencia que tiene algo muy peculiar, es una conferencia testimonial. Es una persona que vivió los hechos hace 72 años. Hace 72 años ocurrió un hecho desagradable, histórico, que todos hemos sufrido de una o de otra manera. Nos hemos conectado con él de una u otra forma, pero tenemos el testimonio de una persona que lo vivió en primer plano, Yasuaki Yamashita. Yasuaki, muchísimas gracias por participar, gracias por compartirnos este día tus experiencias. Sergio se une con él. Sergio es un investigador del Instituto Nacional de Antropología, él pertenece al Colegio de México y se junta con Yasuaki para poder escribir este testimonio y dejar algo escrito de lo que sucedió hace 72 años. Sergio, además quiero hacer la primera publicidad del día. Vamos a tener a la venta este libro, el libro testimonial de Yasuaki. Seguramente al final, algunos de los organizadores de aquí, Claudia, la estoy viendo y me está diciendo que sí, Claudia, la directora de comunicación del instituto. Muchas gracias, Claudia, también. Seguramente nos dirán dónde podemos comprarlo. Pues arrancamos porque lo más importante, yo traía un speech mucho más largo acerca de Yasuaki, pero mejor vamos a darle la palabra a él, para que él nos cuente todo lo que nos tiene que narrar 72 años después de sucedido este hecho. Yasuaki, Sergio, muchas gracias. Fernando, muchas gracias por la hospitalidad.
Gracias y comenzamos el programa con las palabras de Sergio, que nos va a dar una introducción respecto al fenómeno de la guerra, y en ese momento y de común plática van a interactuar Yashuaki y Sergio para escuchar esta conferencia. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación que este Instituto Sanmiguelense nos ha hecho a Yashuaki Yamashita y a un servidor para compartir con ustedes una experiencia que hemos plasmado en este libro. Entonces agradezco también la presencia del cónsul Itagaki y del cónsul también Nakagawara, que están aquí con nosotros, y sobre todo a todos ustedes que están aquí con nosotros y que con su presencia pues nos permitirán difundir esta experiencia que les vamos a platicar. Yo solamente voy a introducir un poco con la primera imagen, que como ven ustedes aquí, esta ciudad que ahora seguramente comparada con estas ruinas no tiene nada que ver, es la ciudad de Tokio. La ciudad de Tokio bombardeada y destruida en marzo de 1943, y se acercaba ya el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como saben, en 1939, la invasión, el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1939, inició la Guerra del Pacífico. Ya para 1945, Japón estaba prácticamente destruido. Tokio no era la única ciudad. Como vemos en la siguiente, esta es fruto de esos bombardeos terribles que la aviación norteamericana, bombas de napalm y bombas explosivas, incendiaron y dejaron en cenizas no solamente a Tokio, sino a cerca de 60 ciudades, ya acercándose a agosto de 1945. En agosto de ese año vendría una cosa terrible que nadie sabía. La capacidad de estas bombas atómicas, la primera lanzada en la ciudad de Hiroshima y 3 días después en la ciudad de Nagasaki. Fue tal la sorpresa de esta y la magnitud de esta explosión que asesinó en la primera explosión a cerca de 100,000 habitantes de un instante y a cerca de 70,000 en la ciudad de Nagasaki, y ya para finales de ese año 250,000 personas habían fallecido. Esta terrible bomba que dejó esas muertes y que sigue dejando muertes, todavía es fruto de las radiaciones donde las gentes siguen muriendo. Entonces, no es una experiencia de hace 76 años, es una experiencia que muchos de los sobrevivientes aún viven y aún persisten estas terribles y graves consecuencias. Para nuestra fortuna, como vemos en la siguiente foto, uno de los factores y de los elementos de la sociedad que más sufrió eran los niños. Los niños, sin estar realmente involucrados en esta experiencia militar, en esta guerra, fueron los que más sufrieron. Y aquí tenemos la foto de uno de esos niños. Ese niño que tenía 6 años ya en la ciudad de Nagasaki, tenía 6 años de edad. Y tenemos la gran fortuna de que esté aquí con nosotros. El señor Yashuaki Yamashita cumple ya 83 años y está con nosotros y vive aquí con ustedes en San Miguel de Allende. Tienen esa gran fortuna. Yo a él lo conocí hace algunos años en mis estudios para tratar de difundir estas experiencias que no solamente él, sino otros mexicanos, descendientes de japoneses, estuvieron en Japón, que los mandaron sus familias y que vivieron también estas experiencias de la bomba atómica. Entonces quiero, ya sin mayor preámbulo, que Yashuaki nos platique qué sucedió esa mañana del 9 de agosto en su ciudad y qué fue lo que pasó, lo que vivió y lo que vio. Entonces agradezco, Yashuaki, que compartas esto con todos nosotros.
¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viviste? Cuéntanos ese día en la mañana de agosto. Muchas gracias por la introducción. Y antes que nada, quiero agradecer al Instituto San Miguelense y Seminario de la Cultura y Cónsul señor Itagaki la presencia. Bueno, para mí todavía no es sencillo hablar de mi experiencia, porque todos los sobrevivientes todavía estamos sufriendo, pero alguna parte tenemos obligaciones de contar nuestra historia, nuestra experiencia, porque nosotros, sobrevivientes, no queremos que nadie de ustedes sufra como nosotros sufrimos. El sufrimiento, como Sergio mencionó, no es solamente el momento de la explosión. La consecuencia sigue 76 años después. Todavía estamos sufriendo físicamente, mentalmente, psicológicamente. Pero tenemos que comentar porque algún momento, cada vez que la situación mundial se está poniendo difícil, se puede ocurrir en alguna parte del mundo. Eso es lo que no queremos. Jamás que se repita nuestra tragedia de Hiroshima y Nagasaki. Esa mañana de 9 de agosto de 1945, normalmente nosotros niños íbamos a la montaña cercana para cazar insectos como cigarras y libélulas, porque no teníamos ningún tipo de juguete con que entretenernos. Pero esa mañana, no sé por qué, yo estaba solo jugando frente a mi casa, cerca de mi madre que estaba preparando la comida de mediodía. Pasó un vecino diciendo, está volando un avión misterioso, tenemos que cuidarnos. Mi madre contestó, seguramente no va a pasar nada como de costumbre. Eso era cierto. La ciudad de Nagasaki no había sufrido tantos ataques aéreos como otras ciudades. En ese momento, una hermana que estaba dentro de la casa vino a decirle a mi madre exactamente lo mismo. Mamá, está anunciando en la radio que un avión misterioso que está volando sobre la ciudad. Tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre me llamó por si acaso vamos a entrar al refugio de la casa. Bueno, decir refugio de la casa. Durante la guerra, casi todas las casas japonesas tenían su propio refugio. En caso de no tener suficiente tiempo, ir al refugio de la comunidad, normalmente en la montaña. Haciendo un pequeño agujero abajo del piso, podía utilizar eso como un refugio. Cuando mi madre tomó mi mano, entramos a la casa. El momento que entramos a la casa, vino una luz tremenda, muy fuerte, como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Así que puede imaginar esa intensidad de luz.
Entonces mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda, muy fuerte. Empezamos a sentir que estaba volando miles de cosas encima de nosotros. De repente, un silencio completo. No se escuchaba absolutamente nada. Nos levantamos. Vimos que las ventanas, las puertas, los tejados habían desaparecido. Nunca habíamos experimentado esa destrucción terrible. Entonces, gateando, nos llegamos al refugio en un agujerito. Estaba mi hermano. Estaba llorando. Entonces, mi madre le preguntó, ¿qué te pasa? Mi hermana le contestó, mamá, a mí me tocó un aceite. El aceite quiere decir, en ese entonces, había rumor de que Estados Unidos iba a utilizar una bomba química, pero nadie entendía qué tipo de bomba química puede ser. Entonces la gente comúnmente decía, seguro que algún tipo de aceite. Mi hermana estaba sintiendo escurrir un líquido aceitoso de su cabeza, pero no podíamos ver. Nos quedamos como 10 minutos, puede ser 15 minutos en ese lugar, hasta que mi madre decidió llevarnos al refugio de la comunidad en la montaña. Salimos a la luz. Vimos que la cabeza de mi hermana estaba cubierto de pequeños pedazos de vidrios. Estaba desangrando. Afortunadamente, la herida no era tan profunda. Mi madre pudo limpiar, quitar todos los pedazos de vidrio y a correr al refugio en la montaña. Pero quiero mencionar aquí, mi hermana entonces tendría como 13 años, pero cuando tenía 5 años había amputado una pierna por un accidente. Estaba utilizando prótesis. La prótesis de entonces era muy incómodo, no podía caminar como la gente normal. Por esa razón no podía asistir a la escuela, porque en caso de emergencia estaría estorbando otros estudiantes. Pero cuando corrimos al refugio en la montaña, mi hermana corrió mucho más rápido que nosotros. La primera vez, la última vez que la vi a mi hermana actuar como la gente normal, sin ningún problema. Me imagino que ella estaba tan asustado que reaccionó de esa manera. Bueno, cuando llegamos al refugio de la comunidad, ya estaban muchos vecinos. Todo el mundo estaba asustado porque no entendía qué pasó realmente. Nunca habíamos visto tal destrucción. Habíamos escuchado de que 3 días antes había caído una bomba muy fuerte que ha destruido la ciudad de Hiroshima, pero no sabíamos qué tipo de bomba. Pero como 30 minutos después, los niños, mis amigos que habían ido a la montaña para entretenerse cazando los insectos, regresaron. Uno de los niños, su espalda
estaba completamente destrozada. Él recibió directo la explosión en la montaña. Sufrió como no puede imaginar. No había médicos, no había enfermeras, no había medicinas. Él murió como 2 días después, pero su cuerpo estaba aguzanado. Es terrible perder un amigo de esa manera. Y de la montaña, del refugio, podíamos observar la ciudad de Nagasaki. Estaba en llama, quemándose. Nosotros nada más estábamos observando que nuestra ciudad estaba en llama días y días. Y nadie decía absolutamente nada. No tenía palabras. Me imagino que un estado de shock que no podía pronunciar ninguna palabra. Pero el problema no era eso, porque después de la explosión no teníamos absolutamente nada que comer. Antes de la explosión, la ciudad de Nagasaki estaba proveyendo un poco de alimentos, pero después de la explosión absolutamente nada, nada que comer. Estábamos muriendo de hambre, queríamos comer cualquier cosa que estuviera alrededor, hierbas, hoja de árboles, lo que sea, lo que fuera. Entonces, mi madre decidió llevarnos con los parientes al campo. Ella pensó que probablemente los parientes que eran campesinos podrían tener algún alimento para nosotros. Por esa razón, caminamos cerca del epicentro, cerca de la explosión. Era todavía lleno de cadáveres, completamente destruida. El paisaje negro, no había otra cosa más que negro, negro, completamente negro. Y la gente sobrevivió. La gente que sobrevivió estaba caminando como fantasmas. No tenía almas. Era un fantasma. Cuando llegamos con los parientes, no tenían suficientes alimentos para nosotros. Entonces tuvimos que regresar otra vez caminando ese lugar tan espantoso que no puedes imaginar, no puedo describir, no existiera una palabra que describir esa imagen grotesca, terrible. Yo diría, si alguien vi en ese momento un infierno, no sería suficiente. Más que eso, algo terrible que no puedo describir. Pero teníamos que sobrevivir, no había otra cosa. Así que nuestra vida difícil, sobre todo para conseguir alimentos, teníamos que hacer diario un viaje, un tren que sobrevivió la explosión, colgada de gente, llevando cosas valiosas, kimonos, joyas, algo valioso porque no servía el dinero para nada. En cambio, pedir algún alimento, como papas o camotes. Difícil sobrevivir, difícil conseguir alimentos, pero
sobrevivimos. Sobreviví. Pude graduar de la preparatoria. Bueno, pues esta primera parte que nos ha platicado el señor Yamashita, pues sí, como lo sentimos, es terrible. Pero ahí no terminan los efectos de la bomba atómica y de la guerra. Yo le quisiera preguntar que nos explicara qué fue lo que pasó después, ya cuando él ingresó a la escuela. Su padre había muerto, fruto de esta bomba. Su madre afortunadamente vivió con sus hermanos, pero como él lo dice, en terribles condiciones. Él ingresa a la escuela posteriormente, a la escuela primaria y luego a la escuela secundaria. Y esos años fueron, pues como dice, muy difíciles. Quiero que sería importante que conozcamos qué fue lo que pasó en los años siguientes cuando él ya estudiaba y cuando se gradúa y empieza a trabajar en el hospital de la bomba atómica. En ese entonces no se sabían los efectos de la bomba atómica, ni los norteamericanos sabían sí empezaron a aprender la capacidad destructiva, pero no sabían de los efectos que podría dejar en la población. Y para eso se crean estos dos hospitales en estas ciudades. Y Yasuaki empieza a trabajar ahí, como lo vamos a ver más adelante, tenemos una foto de él, ya trabajando más adelante en el hospital de la bomba atómica. Estas son imágenes de la ciudad de Tokio y ya lo que nos ha explicado él, sin alimentos, el mercado negro, como si fuera una ciudad perdida. Esta es en la ciudad de Tokio, donde se intercambiaban alimentos, utensilios para cocinar, la gente vivía en el metro. Esta es en la estación Ueno, de las más principales e importantes actuales del tren, y donde la gente no solamente no tenía alimentos, sino tenía un lugar donde vivir, sobre todo en las grandes ciudades como Tokio. Y como decía, más adelante encontramos ya finalmente a los niños que quedan huérfanos, y posteriormente, como aquí tenemos a Yasuaki nuevamente, y aquí está él afuera del hospital de la bomba atómica, donde logra ingresar a trabajar. Quiero que nos platiques, por favor, Yasuaki, esta experiencia ya en este hospital y cómo fueron los efectos que la bomba dejó en ti. Bueno, al egresar de la prepa, comencé a trabajar, pero casi al mismo tiempo empecé a tener problemas de salud. Evacuaba sangre, vomitaba sangre, me desmayaba en cualquier parte, así que no podía trabajar. Empecé a trabajar en un lugar, tenía que renunciar, conseguir otro trabajo, tenía que renunciar. Así estuve casi 2 años. Mientras tanto, los médicos me hicieron muchos estudios, endoscopía, análisis de sangre, pero los médicos no podían encontrar la razón por qué yo estaba perdiendo sangre. Pero cada 6 meses yo perdía sangre, enorme cantidad de sangre, así que sufría tremenda anemia. Como 2 años después, cuando empecé a tener más o menos buena salud, empecé a trabajar en el hospital de la bomba atómica en la ciudad de Nagasaki, por una recomendación de un amigo. Hasta entonces, hasta ese momento, yo nunca había pensado que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Pero cuando comencé a trabajar en el hospital, me di cuenta que yo soy también sobreviviente.
porque la gente diariamente estaba muriendo. Estaba sufriendo de cáncer, sobre todo en esa época, leucemia. Mucha gente sufría de leucemia. Un caso específico, un joven que estaba sufriendo, yo podía compartir mi sangre. Entonces, en caso de emergencia, necesitaba él transfusión de sangre, los médicos me hablaban: Yasuaki, ¿nos podría dar un poco de tu sangre? Sí, lo hacía cuando podía. Un día, ese joven, su cuerpo estaba cubierto de manchas negras, murió. En ese momento, yo personalmente me dije a mí mismo que voy a morir como él. No sé cuándo, puede ser mañana o pasado mañana, un mes después o un año después, pero voy a morir seguro como él. Entonces, para mí, difícil seguir trabajando en el hospital, pero tenía que trabajar. Además, empezamos a sufrir de discriminación. Casi diario, muchos compañeros me decían: tú nunca vas a casar, ¿verdad? Tú no puedes casar. Ya sabes lo que pasa. Cada vez me decía a mi cara: tú no debes casar. Y además, algunas gentes decían, mujeres sobre todo: yo jamás me casaría con un sobreviviente. Los sobrevivientes estaban condenados de no poder felicidad o formar una familia. ¿Por qué esa discriminación? Cuando después de la explosión entraron muchísimas gentes a busca de sus parientes o sus hijos, sus familiares o sus amigos, a quien sea, se contagiaron de radioactividades. Nadie sabía que había radioactividades. Se contagiaron y comenzaron de repente a morir. Aparentemente no tienen ninguna enfermedad, ninguna lesión. Entonces la gente que no había sufrido comenzó a decir: seguro, los sobrevivientes han de tener alguna enfermedad contagiosa. Hay que aislarlos. No hay que tener contactos con ellos, no tener amistad con ellos. Sufrieron sobre todo muchas mujeres sin poder casarse. Entonces decidieron salir de la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki, irse a otras ciudades. Algunos se casaron, formaron una familia, tuvieron hijos. Pero de repente, cuando descubrieron que era mujer de Hiroshima o de Nagasaki, era un divorcio. Tal tratamiento, maltrato, muchas mujeres no pudieron soportar. Escogieron irse de este mundo por la puerta falsa, suicidarse. Muchas mujeres se suicidaron, hombres también. Por lo tanto, yo no quería estar en la ciudad de Nagasaki. Quería ir a algún lugar, porque no quería sufrir maltratos. Entonces, no importaba cualquier parte del mundo, para que nadie me conociera que yo soy sobreviviente de la bomba atómica.
quería salir de Japón. Entonces, en 1968, me presentó la oportunidad de salir a Japón. Inmediatamente renuncié a mi trabajo, acepté ese trabajo, esa oportunidad, vine a México. Pero aquí en México también nadie sabía que Yasuaki Yamashita era un hibakusha, es decir, un sobreviviente de la bomba. Seguramente él en otras ocasiones me lo ha comentado, ni siquiera habría que recordar esa experiencia, que lo despertaba en la noche y que por lo tanto también era difícil de contar. Yasuaki muchos años no contó esta historia que hoy nos comparte. Viviendo aquí en México, fue hasta muchos años después que él empezó a platicar y fue donde años después yo también tuve la oportunidad de conocer su testimonio ya como hibakusha. Sí sería importante que nos comentaras cómo fue que decidiste ya platicar esa experiencia y compartirla hoy que estás aquí con nosotros, con muchas gentes más. ¿Por qué y cuándo fue esa situación? La discriminación, ¿por qué pasó? Como mencioné, que no había informaciones, pero sí había informaciones. Después de la explosión, muchos médicos japoneses comenzaron a hacer un estudio. Mientras hacía ese estudio, llegaron los médicos americanos, ingenieros, otros técnicos, para hacer sus propias investigaciones. Mientras tanto, confiscaron todas las investigaciones que habían hecho los médicos japoneses, lo llevaron a Estados Unidos. Hicieron sus propias investigaciones, pero no para compartir con los japoneses, ni con el gobierno de Japón. Sabía exactamente que había radioactividades. Por lo tanto, los japoneses, los americanos los tenían prohibido hablar de la bomba atómica. Nadie podía hablar de la bomba atómica. Cuando llegué a México, trabajé en las Olimpiadas. Después de las Olimpiadas, decidí quedarme algunos años en México. Mientras tanto, yo no quería hablar absolutamente nada que se tratara de bomba atómica. Pero como 2 años después, comencé a sufrir nuevamente mismo problema, perder la sangre, evacuar, vomitar la sangre, desmayarme en cualquier parte. Y también los médicos mexicanos hicieron muchos estudios, endoscopía, pero no podía encontrar la razón. Única vez, creo que el último estudio de endoscopia que me hicieron en el Hospital de la Raza en la Ciudad de México, me dijo el médico, puede ser difícil, pero el momento que suceda ese, puedes venir al hospital, hacemos endoscopia de inmediato. Por ayuda de un amigo, fui al hospital, me hicieron endoscopia. El médico me dijo, pues la verdad no puedo decir absolutamente nada, ¿por qué? Pero único que te puedo decir, tu estómago es como está rascado con uñas. Alguien te rascó.
Es lo único que puedo decir, pero no sé por qué. Como dije, no quería hablar de mi experiencia de la bomba atómica, porque una vez mencioné a un médico mexicano, se rió. Después de tantos años no puede suceder absolutamente nada. Entonces decidí quedarme callado. 1995, un día recibí una llamada telefónica. Era hijo de un amigo mío. Estaba estudiando el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Él me dijo: Yasuaki, tú eres sobreviviente de la bomba atómica, ¿verdad? Le dije: ¿cómo sabes? Mi padre me comentó. Lo había comentado después de comenzar a sufrir la terrible anemia, es vomitar la sangre, que yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero no contará absolutamente a nadie. Entonces dijo: no hay ningún problema. Entonces ese 95, cuando dijo ese joven que fuera a su universidad a contar mi experiencia de la bomba atómica, dije: no, imposible, sufro demasiado. Pero él insistió: por favor, que venga a nuestra universidad a contar tu experiencia, porque es muy importante entender para nosotros lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Porque ese año, el gobierno de Francia hizo una prueba de bomba de hidrógeno. Corrió la noticia. En ese entonces había muchas pruebas de armas nucleares en todas las islas pacíficos. Entonces el joven decidió, para entender realmente lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, me invitó que fuera a su escuela. Acepté finalmente, pero empecé a sufrir cuando comencé a contar, porque la memoria regresaba. Sufrí terriblemente, pero pude terminar de hablar. Pero cuando terminé, el momento que terminé de hablar, comencé a sentir que mi sufrimiento estaba desapareciendo, estaba aliviando. Y dije: no, esto para mí es una terapia. Tengo que hablar, aunque sea difícil, pero tengo que hablar para salir adelante. Y además es una obligación para que el mundo sepa lo que sucedió. Entonces, desde entonces, cada oportunidad que tengo, sigo hablando y compartiendo mi experiencia para que todo el mundo se entere de lo que sucedió, la terrible accidente o acción de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, desde ese entonces Yasuaki fue y sigue siendo a su edad un ejemplo sin duda alguna para todos nosotros. Cuando yo lo conocí y cuando hemos dado una serie, lo he invitado y él ha aceptado afortunadamente hablar de esta situación, no es una experiencia efectivamente muy dolorosa, pero también nos deja lecciones. Y esas lecciones que Yasuaki nos ha compartido son sobre todo para los jóvenes. Él es un extraordinario activista contra de las bombas atómicas y de la producción de estas terribles armas que, como ustedes brevemente han conocido ya,
pueden causar la destrucción de toda la humanidad en un instante. Y en ese sentido, Yasuaki es un ejemplo para todos nosotros. A su edad, lo encontramos aquí con ustedes, pero no solamente. He estado en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, dando estas charlas. Y la idea, como él lo manifiesta, es para que todos nosotros estemos conscientes de esta terrible situación que pueden causar el uso y la producción de las bombas atómicas. Para terminar, entonces, sí le pediría que él aquí está en una charla que el gobierno mexicano y la ONU lo ha invitado para que nos platique todas estas experiencias, y él junto con otro grupo de sobrevivientes de la bomba atómica son muy activos en este tipo de información para que sobre todo los jóvenes, ya son muy pocos los sobrevivientes de las bombas atómicas. Y él con esta lección nos quiere, como dicen ustedes jóvenes, la pelota está de su campo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces quisiera que en este último platicara el mensaje que les quiere dar y por qué está aquí con todos ustedes. Cada vez pocos sobrevivientes que puede hablar su experiencia. Todavía muchos sobrevivientes no quieren hablar absolutamente nada, no quiere saber de lo que sucedió, porque el sufrimiento es enorme todavía. Pero algunos que estamos teniendo esta oportunidad de compartir nuestra experiencia, porque aún hay muchos sobrevivientes, pero muchos todavía, muchos no tienen historia, no tienen memoria, porque 1 año o 2 años o 3 años, esa experiencia nada más contado por sus padres o sus amigos. Así que la oportunidad de poder escuchar la experiencia de la bomba atómica sería nuestra generación, la experiencia directa sería nuestra edad, como de 6, 5 años. En 2011 recibí una invitación de Estados Unidos. Pensé en ese momento, ¿por qué Estados Unidos? No creo que interesara lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Pero acepté esa invitación, fui a Nueva York. La invitación venía de una organización no gubernamental que se llama Hibakusha Stories. Ellos organizaban visitar las escuelas en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, mayormente en la preparatoria. O también tuvimos oportunidad de visitar algunas universidades, pero mayormente preparatorias, compartir con los jóvenes nuestra experiencia. Cuando comenzamos a contar nuestra experiencia, empezó a sorprender. Ellos no tenían ningún conocimiento de lo que había sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Muchos comienzan a llorar. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno había hecho eso. Así, años tras años, hemos tenido que compartir nuestra experiencia con los jóvenes. Hasta ahora, más de 40,000 estudiantes hemos compartido. Porque pensamos, es muy importante que sobre todo los jóvenes del futuro
sepan, entiendan lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Nadie puede sufrir por la bomba atómica, pero la situación cada vez es difícil. Puede suceder en cualquier lugar, cualquier momento. Por eso nosotros levantamos la voz, no armas nucleares. Sobre todo jóvenes pueden levantar la voz, que no queremos vivir con armas nucleares. No podemos convivir con armas nucleares. No sirven para nada. Lo que no van a pensar cada uno hacer esa acción, uno probablemente piensa que es una acción muy pequeña y no sirve para nada. No. Una pequeña acción puede hacer una gran obra de gran acción en el mundo entero. Nada más imagínese que usted deja caer una piedra pequeña hacia el agua, hace una ola enorme. Su voz puede ser enorme, causar una gran ola. Pero hablar de la paz tiene que uno mismo sentirse en el interiormente la paz. Decir, pronunciar la paz es sencillo, pero lograr la paz no es sencillo. Tiene que trabajar intensamente para lograr esta paz. Puede compartir esta experiencia por su vecino, por sus hermanos, por los amigos. Sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Y dijo un sobreviviente que jamás suceda en cualquier parte del mundo. Cada uno tomará acción, decir no. Afortunadamente, 7 de agosto de 2017, en las Naciones Unidas, tomaron decisiones de no proliferación de armas nucleares. 122 países firmaron. Así, levantando la voz, cada uno, podemos seguir viviendo en paz, porque la vida de cada uno de ustedes es maravillosa, preciosa. No queremos que su preciosa vida sea destruida instantáneamente por armas nucleares. Por eso tenemos que trabajar por la paz. Así, algún día, estoy seguro que podemos vivir en paz sin ninguna amenaza de armas nucleares. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasuaki, por esta luz que nos da y por esa esperanza, ¿no? Su lucha es la lucha realmente de nosotros. Entonces, en este sentido, no sé si hay tiempo para algunas preguntas y que está aquí todavía con nosotros, Yasuaki, que quieran presentar. Ok. Muchísimas gracias. Perdón, Norma, nos cruzamos en el camino. Gracias, Yasuaki, por este testimonio de vida. Les decía, es un testimonio de vida. Creo que sí surgen muchísimas dudas. Si hay alguien del público, de los compañeros del seminario, los muchachos, estudiantes y maestros, porque vienen maestros acompañándolos, gustan hacer algún comentario, alguna pregunta.
Acá para. Bueno, señor Yamashita, le quería hacer la pregunta de, ¿usted tiene algún resentimiento con Estados Unidos debido a su experiencia ante estos sucesos? Está apagado su micrófono. Bueno, ¿está escuchando? Sí, Sí, ya. sí. Cada vez que doy esta plática hay ese tipo de pregunta. Yo siempre he dicho no, absolutamente nada. Hay gentes que sí odia, todavía sigue odiando a Estados Unidos. Yo creo, crea otro odio. Nunca va a acabar. Hay que aceptar lo que sucedió. Además, nosotros no teníamos tiempo de estar odiando a alguien, porque teníamos que sobrevivir. Eso era emergente. No había tiempo de estar pensando, ay, qué horror, ¿quién hizo esto? Le voy a contar acá. 2011, cuando primera vez que fui a Nueva York, conocí el nieto del presidente Truman, quien decidió lanzar 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Recibimos su llamada telefónica de él. Nos quería conocer, hablar con nosotros. Dijimos, no tenemos nada que hablar. Pero él insistió. Quería preparar, porque estaba preparando ir a Hiroshima y Nagasaki, escuchar la voz de sobrevivientes. Entonces aceptamos que quería vernos y conocernos, y dije, bueno, podemos hablar unos 10, 15 minutos, pero nunca vamos a hablar de la bomba atómica. Él vino con una intérprete japonesa. Cuando lo conocimos, entendimos su intención de entender qué es lo que había hecho su abuelo, porque él sufrió también cuando estaba en la primaria. Todos sus compañeros decían, tu abuelo es un asesino. ¿Sabes? Tu abuelo es un asesino. Mató miles de japoneses echando la bomba. Él no podía entender por qué nació nada más en esa familia, porque tenía que sufrir también. Entonces, para poder entender, quería escuchar la voz del sobreviviente. Entonces comenzamos a hablar. Pasamos más de 5 horas hablando. Después él organizó en Casablanca, que tenía Truman en Key West, Florida, pequeña Casablanca. Ahí organizó una conferencia, nos invitó a hablar. Desde entonces estamos trabajando juntos por la paz. Podemos trabajar juntos porque no hay ningún odio entre nosotros. Entendemos perfectamente bien la situación que vivimos. Así, sí, todavía hay muchos sobrevivientes odia, pero personalmente nunca he tenido ese odio hacia a la persona o a Estados Unidos. Somos seres humanos
tenemos capacidad de entender mutuamente. Hablando se entiende. Así que no tener odio hacia nadie, convivir en paz. Porque él desde entonces está trabajando por la paz. Fue a Japón para escuchar la voz de sobrevivientes. Según él, llegaron muchos sobrevivientes decirle, tu abuelo es un asesino, así, indicando, ¿qué estás haciendo aquí? Nosotros no queremos tenerte, ni tu familia, a nadie en este lugar. Pero él soportó todo ese insulto y entender él mismo sobre la bomba atómica. Así comenzamos a trabajar juntos. Así, sin odio, con amor, podemos vivir juntos en paz. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estudiantes acá? Muy bien. Vamos con el joven de allí, después con la vicepresidenta. Perdón. Me gustaría preguntarle, señor, cuando esto sucedió antes, usted tenía todo y cuando esto pasó ya no tenía nada. Al pasar los días, ¿qué era lo que lo motivaba a despertar y seguir, el no irse por la rienda fácil de quitarse la vida? Bueno, teníamos que sobrevivir. Yo creo que no habíamos tenido ese pensamiento de quitarme mi vida porque estaba sufriendo o estaba teniendo discriminación, maltrato. Pero yo pienso, probablemente el quitarse la vida a uno mismo puede ser muy sencillo, muy fácil la salida. Pero por otro lado pienso que Dios nos dio la vida. Por alguna misión nos dio la vida estar aquí en esta tierra. Tengo que cumplir, tengo que vivir mi vida. Puede ser algún sufrimiento, pero al mismo tiempo puede tener una enorme amor, enorme amistad de estar disfrutando que yo estoy viviendo. Sobre todo, puedo decir, desde que llegué a México, el momento que pisé la tierra mexicana, el México abrió el brazo, me cubrió de amor, enorme amor. Nadie me ha discriminado, nadie me ha maltratado. No, únicamente me ofreció su amor. Estoy agradecidísimo de estar aquí, en México. Quiero contar nada más un caso, porque el día que llegué a México, se suponía, yo pensé que alguien me va a esperar en el aeropuerto, pero
no había nadie. Entonces estaba pensando, ¿qué hago? Me acercó una persona. Me dijo, ¿tienes algún problema? Dije, sí, comenté. Entonces, por lo menos, tú tienes que quedarte en algún hotel esta noche. El día siguiente vayas a buscar a esa persona. No te preocupes, ahorita te consigo el hotel. Y llamó a un policía y le dijo que me llevara con un taxista. El taxista me va a llevar a un hotel para pasar la noche. Ese hotel, el hotel que llegué la primera noche, sigo utilizando todavía en la Ciudad de México. Pero esa persona, cuando en el aeropuerto que me ayudó, sin ninguna necesidad, me estuvo apoyando en toda mi vida hasta que murió. Él me salvó mi vida. Él me consiguió muchos médicos para que yo atendiera. Presentó muchos amigos. Todos esos amigos que me presentó esa persona se portó como si fuera un miembro de su familia. Así estoy feliz de no quitarme mi vida, estar aquí compartiendo mi vida con todos ustedes. Gracias. Una última pregunta más. ¿Considera que su experiencia traumática como tal es comparable o similar a la que sufre, o más bien a la que sufrieron los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué? Que si considera que su experiencia es similar a la que han sufrido los participantes, como tal soldados, en la Segunda Guerra Mundial. Igual sobrevivió. Pues la comparación sería difícil, yo creo. Los soldados que estuvieron en la guerra, Segunda Guerra Mundial, hay historias terribles que no puedo imaginar lo que estaba pasando en la guerra, durante la guerra. Pero nosotros, las personas que vivíamos en Japón, no supimos absolutamente qué es lo que estaba pasando en el lugar. Porque en Japón las noticias siempre estaban ganando la guerra. No había ninguna otra información. Estábamos felices, estábamos ganando la guerra. Pero en el lugar de batalla había cosas inimaginables. La experiencia puede ser muy diferente. Todos sufrimos en la guerra. Por eso, la guerra es inútil. No sirve para nada. Pero lo que pasó en 2010, creo que 2017 o por ahí, nos invitaron en el estado de Vermont, Estados Unidos, para que platicara nuestra experiencia. En ese lugar estaba una persona que antes de la plática vino, me acercó a decir, después quiero hablar contigo. Terminamos la sesión, él se acercó a mí, me dijo, mi padre murió en la guerra del Pacífico. Yo tenía 3 años. No recuerdo, no tengo memoria de mi padre. Pero mi madre siempre me ha dicho,
no vas a odiar absolutamente ningún japonés. No vayas a pensar que los japoneses mató la padre. Nunca vas a pensar eso. Es una guerra. Los japoneses no tienen la culpa. Piénsalo bien. No vas a odiar ningún japonés. Él creció con esa idea. Estuvo esperando más de 60 años pedir a un sobreviviente que le perdonara. Él estuvo viviendo ese sufrimiento porque Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a hacer sufrir a los japoneses. Porque seguro su padre sufría mucho también en la guerra. Pero él vino a mí pedir perdón. Y el día siguiente me mandó un mensaje, largo mensaje diciendo, yo hice viaje más de 3 años de escuchar tu experiencia. Y además tuve oportunidad de pedir perdón y ya podré vivir tranquilamente. Así lo importante es entender perfectamente, mutuamente, no odiar uno al otro. Así poder vivir en la paz. A ver, ¿se oye? ¿Sí? No, es que no entendí, cuando pasa esto, cuando la bomba, se quedan a vivir dijiste que te quedaste en Nagasaki, pero ¿dónde vivían si está arrasada la ciudad? ¿A dónde se fue esa gente? No, la parte que nosotros vivíamos es como 2.5 kilómetros de distancia de epicentro. Y además estábamos viviendo abajo de la montaña. En la ciudad de Nagasaki está rodeado de montaña. El lugar donde estábamos viviendo era atrás de una montaña. Entonces, esta pequeña montaña nos salvó recibir directo la explosión. Entonces, las casas destruidas y todo, pero no completamente como epicentro. Había posibilidad de vivir en ese lugar. Pero tenías que vivir en ese lugar porque no podías ir a ningún lado. Todas las ciudades en Japón había sido destruida. No había más que sobrevivir en ese lugar. Así que decidimos seguir viviendo en ese lugar, ir construyendo poco a poco la casa. Porque cada sobreviviente tenía que construir su propia casa, porque el gobierno ya no tenía capacidad. Entonces, el ciudadano mismo se levantó para salir adelante. Así que seguimos y crecí en ese lugar, en el mismo lugar, reconstruimos la casa y seguir viviendo. Un fuerte. Hola, hola. Hola, hola, hola. Y es así como cerramos esta conferencia. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos acompañaron. Les queremos recordar que Sergio va a estar vendiendo el libro, la maestra Claudia Castillo va a estar apoyándonos.
Y también pues queremos darles un reconocimiento, un pequeño regalo a nuestros visitantes especiales por parte del Instituto Sanmiguelense. Les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy aquí presentes con nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasuaki. Muchas gracias. Señor cónsul, ¿quiere decir algo? Para terminar, tal vez quiera usted de regalarnos algunas palabras como representante además del gobierno japonés aquí en Guanajuato, en México. Bueno, muchas gracias, Yamashita-san. Yo escogí esta carrera diplomática también pensando un poco de Segunda Guerra Mundial. Yo nací en Akita, no nada que ver con Hiroshima, Nagasaki, pero estudiando la prepa, historia mundial, último de la época moderna me impresionó mucho. Entonces me interesó mucho el tema de asuntos de relaciones internacionales, y en la universidad también estudié relaciones internacionales y escogí. Además, en aquel entonces, un funcionario público internacional, creo que ya conoce, Yasushi Akashi, es uno de los subsecretarios generales de Naciones Unidas, es un japonés, que era de mi tierra natal, Akita. En ese sentido, yo también, ningún parte del mundo que no utilice estos bombas atómicas o otras armas de destrucción masiva. Eso también apoyo. Pero el mundo es, en muchos todavía hay países, los países que tiene, algunos países no tiene, cada uno tiene diferentes opiniones. Pero importante es tener conciencia, y nunca olvidar esto lo que pasó. Muchas gracias. Muchas gracias, cónsul. Muchas gracias, Yasuaki. Yo creo que pues nos quedamos todos pues muy conmovidos, ¿no? Como pocas veces, cuando menos es lo que yo puedo compartirles. Estoy feliz de que hayan venido mis hijos a escucharlo, Yasuaki. Efectivamente necesitamos que nuestros hijos, la juventud, todos, pues trabajemos en pro de la paz. Siempre, pero yo creo que más ahora con lo que está pasando. Tenemos la amenaza de la guerra por allá en Europa del Este y no sabemos qué pueda pasar. Su testimonio ha sido muy sentido, muy bonito, muy importante. Gracias por compartirlo, Yasuaki, de verdad. Pues nos deja con el corazón, pues, no sé, de alguna manera sentido, pero también agradecido y con la esperanza de verlo aquí, muchos años después, vivito y coleando, como decimos nosotros aquí en México, y contento de que hayas sido y hayas escogido a México como tu casa, que te haya recibido mucha gente así, que no te haya discriminado, que hayas y estés viviendo una vida feliz y bonita después de tanto sufrimiento que tuviste. Gracias por compartirnoslo y pues gracias a todos ustedes por compartir esta experiencia con más gente, ¿no? Se estuvo transmitiendo en vivo y va a seguir a través de Aragón Estéreo, nuestras redes sociales, y después también se va a subir para que posteriormente, si gustan compartirlo, este testimonio, pues con más gente, yo creo que
de verdad lo recomendaría muchísimo, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Eduardo. Alejandro, Luna, muchas gracias por haber sido este enlace y traernos a Yasuaki. Muchas gracias a todos los miembros del Seminario de la Cultura en San Miguel de Allende. Bienvenidos. Bienvenidos. Esta es su casa hoy y siempre. Cónsul, aquí es su casa. Qué bueno que más japoneses se han movido para acá, para México, particularmente por aquí en la región del Bajío. Hay muchos intereses, muchas inversiones en el sector automotriz. Bienvenidos sean. Esas son las cosas bonitas que tenemos que seguir trabajando y colaborando todos, ¿no? Cosas que nos hagan crecer, que nos hagan ser mejores personas. Y bienvenidos todos. Muchas gracias a todos.